en sacar a México del tratado. Entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral. Y hay que recordar que quien en su momento defendió que Canadá se quedara en el tratado fue el presidente López Obrador, entonces presidente Trump, de que fuera nada más México-Estados Unidos. Me preguntó de una marca de vehículos de fabricación china que si había una planta en México. Hola, ¿qué tal, camaradas? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Carlos Santa Cruz y les voy a presentar cómo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió ya sea a los Estados Unidos con sus deportaciones masivas y a Canadá, que quieren sacar a México los canadienses del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué onda con los canadienses, camaradas? Si fue México precisamente quien en 2018, cuando se estaba renegociando el Tratado de Libre Comercio y que Donald Trump, que acaba de llegar a la presidencia, quería sacar a Canadá, quería solamente hacer acuerdos comerciales con México, pues fue precisamente México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que abogó por Canadá, el que pidió que no se excluyera de ese tratado, que se le incluyera, porque así Norteamérica iba a ser un bloque más fuerte económicamente hablando. Pues ahora, camaradas, ya son 13 las provincias canadienses, 13 representantes políticos de esas 13 provincias quienes piden que se saque a México de ese tratado de libre comercio. Así de malagradecidotes esos canadienses que están solicitando eso, pero según la presidenta Claudia Sheinbaum, que habló con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ahora en el G20, según él no está de acuerdo en eso. Eso quién sabe, ¿verdad? Porque también ha de ser un hipocritota de primera. Otro tema que tocó la presidenta en esta mañanera fue a pregunta expresa de una periodista de que Donald Trump tiene pensado meter al ejército para deportar miles y millones o cientos de miles de indocumentados hacia México. La presidenta fue tajante: no estamos de acuerdo, pero pues no podemos intervenir en las decisiones de otro país. Lo que sí es que solamente vamos a recibir a nuestros compatriotas mexicanos. Si Donald Trump quiere deportar haitianos, venezolanos, jamaicanos o de otras nacionalidades, pues que los envíe a su país. Aquí México nada más va a recibir a los mexicanos. Y eso es algo que a lo mejor el presidente de Estados Unidos se hace como que la Virgen le habla, porque él quiere mandar a todos a México, a todos, porque pues eso le saldría más barato enviar a un venezolano a México que enviarlo a Venezuela, o a un africano a México que enviarlo a África. La magnitud del gasto ya en masa pues sería enorme. Por eso el presidente Donald Trump dijo que va a enviar a todos los documentados a México, pero es puro bla bla bla. México tiene la obligación solamente de recibir a los mexicanos, que pues son bastantes. Pero vamos a ver si se cristaliza eso. Ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que ella va a defender al pueblo mexicano que vive en México y el que vive también en el extranjero. Hoy en la mañanera sucedió eso, camaradas. Vamos a escuchar a la presidenta, el tema de Donald Trump con las deportaciones y la hipocresía de estos canadienses que piden que se excluya a México del Tratado de Comercio. Ellos argumentan que es muy peligroso que México esté haciendo negocios con China. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que cuando se reunió con Justin Trudeau allá en el G20, él le preguntó que estaban preocupados por una empresa de carros chinos, de carros eléctricos, que presuntamente estaba en México instalada, pero la presidenta le cerró el hocicote y le dijo: esa empresa está en Pasadena, California. Entonces, camaradas, ¿qué onda? Ellos sí pueden hacer negocios con los chinos, pero no quieren que México tenga negocios con los chinos. ¿Qué onda ahí con eso? Canadá y Estados Unidos se les está viendo muy hipócritas de su parte. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, escucharemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablar sobre estos temas
Les pido, camaradas, que por favor me regalen su poderoso like, que me ayuden a llegar a la cantidad de 10,000 likes, por favor. Si se puede, ya lo hemos logrado. También les pido que este video lo compartan en sus redes sociales para que vean pues lo que está haciendo día a día nuestro gobierno, no como con los gobiernos prianistas que salían a hablar cada mes, no sabías ni las tranzas que tenían por debajo del agua. En esta cuarta transformación, todos los días se informa al pueblo y hay reporteros del medio que quiera ir para cuestionar y se les responde. Bueno, también déjanos tu comentario. Y sin más que agregar, comenzamos. Presidenta, ya en un segundo tema, preguntarle si ya han contactado al equipo del presidente electo Donald Trump para poner fecha para sentarse a platicar pues sobre este tema de la migración y pues el proyecto que trae él de las deportaciones entrando a gobernar, y pues también qué opina sobre estas declaraciones que hizo en la semana de que usará militares para las deportaciones, y pues que está dispuesto también a declarar emergencia nacional el tema de las deportaciones migratorias. Y bueno, también en el mismo tema, si existe ya un plan con los estados fronterizos, pues que serían en un primer momento los receptores pues de los migrantes que estarían deportando. Sería todo, Presidenta. Gracias. Sí. Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis, y lo vamos a seguir haciendo, y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente, y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan, que es de primera, la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Entonces, ese es un primer punto que es importante que lo definamos. Segundo, en caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos. Y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso en primera. Ahora, tenemos un plan y lo estamos desarrollando. De hecho, hoy hay una reunión sobre ese tema con el gabinete, sobre los distintos temas que vamos a tratar con la administración del presidente Trump. Comercio, migración, seguridad, hasta cuestiones culturales, de amistad, todo lo que tiene que ver con la relación bilateral y trilateral también con Canadá en el caso del TEMEC. Entonces, todavía no hay una reunión, pero esperamos que se pueda dar para poder mostrar pues toda esta información, porque a veces con una frase que no tiene un sustento se acusa, por ejemplo, a las y los mexicanos en Estados Unidos. Y la otra, pues, es todo el fortalecimiento de los consulados, que también estamos trabajando. Entonces, porque he leído por ahí que dicen que la presidenta y su equipo no están preparados, y sí tenemos un plan, estamos preparados, y en su momento, cuando sea propicio, vamos a hacer pues estas conversaciones con el equipo del presidente Trump. No, todavía no, estamos en eso y ya habrá, estoy segura que habrá en su momento las reuniones. Sobre el agua, a ver, vamos por acá en la esquina. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidente, yo quisiera insistir un poco en el tema que trataba usted ayer
de lo que dialogó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre la presión que estaban ejerciendo algunos primeros ministros de algunas sedes de Canadá para dejar fuera a México del tratado trilateral que se tiene con Estados Unidos también. Ayer, después de sus declaraciones, se sumaron más regiones a este llamado que le hacen al primer ministro. ¿Usted no cree que pueda ceder el ministro Trudeau ante estas presiones de todas estas áreas que le están ejerciendo sus gobernadores? Bueno, lo equivalente a los gobernadores aquí, sobre todo porque ellos insisten en lo que también ha dicho el presidente electo Donald Trump, de que México está enviando mercancías, según dicen ellos, de origen chino, pero que solamente la etiquetan con hecho en México. Sí, el primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos pues seguir dialogando. Ellos pues tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral. Pero el primer ministro no está de acuerdo y hay que recordar que quien en su momento defendió que Canadá se quedara en el tratado fue el presidente López Obrador, porque había la idea del entonces presidente Trump de que fuera nada más México-Estados Unidos. Ese es lo primero. Lo segundo, me preguntó de una marca de vehículos de fabricación china, que si había una planta en México. Es una marca de vehículos eléctricos, y le dije, la única planta de esa marca que hay en Norteamérica está en Pasadena, California. O sea, está en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos también nuestro propio programa de fortalecimiento de la economía nacional, de disminución de importaciones, por ejemplo, que vienen de Asia. Pues es un tema, por supuesto, que tiene que ver con el tratado, pero de fortalecimiento de nuestra economía y de disminuir la dependencia. Lo mismo que en el caso, por ejemplo, de granos o de otros productos agrícolas, que estamos fortaleciendo la autosuficiencia alimentaria, como en el caso del frijol, por ejemplo. Pero ese es un asunto de desarrollo nacional. Entonces, Estados Unidos se beneficia mucho, y Canadá, del tratado, porque tal parece que solamente es un beneficio para México, y no. Estados Unidos tiene grandes beneficios. Es un tratado que firmó el propio presidente Trump. Entonces, nosotros creemos que hacia adelante hay muchos argumentos, muchos datos, mucha información que fortalecen el mantenimiento o que se mantenga el tratado, y en su momento, en el 2026, va a haber una revisión, ni siquiera es una renegociación, es una revisión, como fue pactado en su momento. ¿El primer ministro entonces se quedó tranquilo con la explicación que usted le dio? Pues que vamos a seguir platicando, es parte de este proceso de relaciones bilaterales y también dentro del tratado. Pero claramente me manifestó que él no está de acuerdo en lo que han manifestado algunos de los actores políticos de Canadá. Ok, muchas gracias, presidenta. Una segunda pregunta. A raíz de la equivocación que hubo en el presupuesto para las universidades, en especial para la UNAM, el exrector José Narro Robles publicó un artículo en un diario donde él califica de fraude educativo a las universidades del bienestar. ¿Y por qué razón? Porque él se estaba quejando, que dice que afortunadamente corrigieron el error de la UNAM, pero que usted le está asignando un incremento de 1.400 millones de pesos a las universidades del bienestar, que él
tasa o cifra en 93% más. ¿Cómo usted calificaría estas declaraciones de llamar fraude educativo a estas universidades? Pues desconocimiento total. Recuerdo que cuando el movimiento estudiantil del 86-87 defendían que hubiera cuotas en la UNAM, que hubiera restricción en el ingreso. Él fue el que llamó ninis a los jóvenes. Entonces, es un desconocimiento total. ¿Es un programa educativo distinto? Sí. Pero hay que preguntarle a las y los jóvenes que asisten a las universidades Benito Juárez. Ahora, ayer lo expliqué. Vamos a fortalecer y ampliar las Benito Juárez y vamos con un nuevo sistema educativo para la educación superior, que son las universidades Rosario Castellanos y las universidades de la salud. Vamos a firmar ya pronto el decreto para hacer de la Universidad Rosario Castellanos la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y como saben, vamos a iniciar con 2 sedes, una en Chiapas y la otra en Baja California. Cuando fui jefa de gobierno, la Rosario Castellanos hoy atiende a cerca de 60,000 jóvenes que antes no tenían otra opción en la educación superior. Entonces son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las universidades Benito Juárez son universidades consolidadas que tienen un sistema educativo distinto. Y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento. Segundo, las universidades nacionales Rosario Castellanos o la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que se va a ampliar. Y, por otro lado, el TECNM, el Instituto Politécnico Nacional y las universidades públicas, que van a tener su presupuesto. Hablé por teléfono con el rector de la UNAM cuando vino la disminución del presupuesto, porque ellos sacaron un comunicado. Le pedí al secretario de Educación que hablara con él y a la secretaria igual que al director del Politécnico, para decirles que en efecto había sido un error al disminuir la parte de personal que se disminuyó en otras áreas, que no afecta, por cierto, la operación. Y después me escribió un mensaje y entonces le llamé por teléfono e incluso él me dijo que estaba de acuerdo en que tenían que revisar sus gastos, en qué se destinaban sus recursos, por la declaración que yo hice ese día de que, respetando la autonomía y conociendo mi alma mater, era importante que se hiciera un programa de austeridad republicana en las universidades públicas, que se dejara de destinar tanto recurso a la burocracia universitaria y que se destine a las funciones sustantivas de las universidades, que son docencia, investigación y difusión de la cultura, por lo menos en la UNAM. Entonces, por eso el presupuesto, no todo es incremento a la Benito Juárez, de ahí va a salir, porque todavía no sale, como no se ha creado la Universidad Nacional Rosario Castellanos, se va a crear, entonces de ahí va a salir el presupuesto para las 3 universidades. Lo que sí es que nuestra visión desde hace muchísimos años, desde que éramos porque es una generación muy jóvenes, es que la educación pública es un derecho, no es una mercancía y no es un privilegio. No es un privilegio para los que puedan pagar por la universidad. Viene desde los sentimientos de la nación de Morelos y por eso no se entiende. Por eso no se entiende que sí, que los gobiernos de la Cuarta Transformación lo que queremos es mejorar la educación, pero con una visión humanista, de recuperación de nuestra historia, de nuestra memoria histórica. Fue muy hermoso, la verdad, el evento
del 20 de noviembre, que entre otras cosas recupera el papel de la mujer en la historia y particularmente en la Revolución Mexicana. Entonces sí tiene esta visión, la educación básica, el fortalecimiento de la media superior, que ya vamos a presentar este programa que lo hemos venido trabajando, y más espacios para que las y los jóvenes mexicanos tengan derecho a estudiar la universidad. Eso es lo que está en esencia en el fondo del asunto. Bueno, camaradas, espero les haya gustado este video de la relación que en México la presidenta Claudia Sheinbaum está construyendo con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver qué es lo que resulta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Claudia Sheinbaum trae más canicas en el morral que Andrés Manuel López Obrador? ¿O piensan que el cabecita de algodón traía más? Pues déjenmelo aquí en la caja de los comentarios. También ayúdenme a llegar a los 10,000 likes en este video. Compártanlo en sus redes sociales y déjense caer en la caja de los comentarios. Yo me despido, camaradas, pero nos vemos más adelante con nuevo contenido.